Señor Jesús nos ha revelado muchas cosas y una de las más importantes de todas es revelarnos al Padre. Y en ese revelarnos al Padre nos ha hablado de Él, nos ha hablado de su realidad como Hijo de Dios y nos ha revelado al Espíritu Santo. Y esta revelación incluye para nosotros algo que ya es como una rutina. Cada vez que oramos, cada vez que pasamos por el templo o en cualquier circunstancia, nombramos a Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esto que nos revela Jesús no era conocido por los israelitas. Los israelitas creían en Dios, al que llamaban Yahvé, de acuerdo a cómo se les había revelado a ellos, y siempre mantenían como una cierta cercanía de Dios con su pueblo, pero también una cierta distancia. De ahí los nombres que le daban a Dios. Incluso los israelitas más observantes nunca nombraban a Dios. Es como que decían que el que nombra a Dios es porque es alguien que tendría que ser superior a Dios, porque el que nombra algo es como el que domina algo. Entonces buscaban formas de decir de alguna manera de Dios sin nombrarlo. En cambio, Jesús va a mostrar una cercanía con Dios que nunca se había visto ni escuchado. Va a llamar a Dios Padre, y si ustedes me permiten, no solamente Padre. Llamaba a Dios Abba, que es una palabra muy cariñosa, como un niño llama a su padre, o como nosotros lo hacemos en confianza en nuestro hogar, de llamar a Dios papá, o papito, o pa. Y cuando los discípulos escuchaban estas palabras, o esta palabra, se sorprendían mucho porque era para los israelitas inconcebible esta confianza con Dios, con el Padre. Y entonces desde esta misma forma y desde esta misma relación entre Jesús y el Padre, entre el Hijo y el Padre,
esa relación de padre e hijo es una relación tan honda, tan fecunda, tan amorosa, que nos va a ir diciendo la revelación que esa relación entre el Padre y el Hijo es una tercera persona, el Espíritu Santo. O sea que el Padre y el Hijo tienen un amor tan grande que este amor es una tercera persona, el Espíritu. El Espíritu que brota del Padre y del Hijo. Y este Hijo que se encarna y se hace uno con nosotros, porque el Verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, luego de la resurrección va a volver al Padre. Y en esa vuelta al Padre nos dice, no los voy a dejar solos, les voy a dejar mi Espíritu. Y eso es Pentecostés. Es importante esto porque, los israelitas ignoraban todo esto que nosotros ya como que lo sabemos de memoria. Dice el Evangelio así esto que estoy diciendo. Cuando venga el Paráclito, el Espíritu Santo, que yo les enviaré, Él enviará, desde el Padre, el Espíritu de la verdad, que proviene del Padre. Él dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio. Y por eso al final del Evangelio de San Mateo dice así: vayan y hagan discípulos míos de todos los pueblos. Bautícenlos en el nombre de ¿quién? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y allí fuimos bautizados en esa fe. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esta enseñanza la desconocían los israelitas. Hay algunas huellas en el Antiguo Testamento, muy pobres, es decir, muy así esporádicas en algunos de los libros, pero huellas al fin de esta realidad de Dios, desconocida casi para los israelitas. Imaginen ustedes con este secreto, con esta realidad de fe tan profunda y tan importante, de conocer más cosas de Dios de las que sabían los israelitas, cada vez que se reunían en las sinagogas, luego de la Pascua y de Pentecostés, también iban a esas sinagogas los cristianos. En el siglo I, los sábados, iban los cristianos junto con los judíos
a las sinagogas. Y en las sinagogas se leía la Escritura y siempre había alguno que estaba encargado de compartir lo que decía el texto, alguna reflexión, y quedaba la palabra abierta a los que estaban allí presentes. Y entonces tomaban la palabra algunos cristianos y contaban su fe y lo que había pasado allí en esa Pascua y lo que pasó con ellos en Pentecostés y lo que hizo en ellos el Espíritu Santo. No sé si ustedes se imaginan, se armaba cada lío adentro de esas sinagogas que terminaban todos peleados. Al punto tal que los judíos, los israelitas, tuvieron que tomar una decisión. Fíjense cómo lo dice la palabra hoy. Les he dicho esto para que no se escandalicen. Serán echados de las sinagogas. Y fueron expulsados de las sinagogas. Más o menos por el año 90, 80 y pico. Y dice así: más aún, llegará la hora en que los mismos que les den muerte pensarán que tributan culto a Dios. Es decir, tanto a Jesús como a los primeros mártires allí en Israel, los que lo entregan a los romanos e incluso ellos mismos martirizan a muchos cristianos justamente pensando que dan culto a Dios. Entre ellos San Esteban, el mismo Santiago, Jesús mismo. Es decir, los que lo entregan a la muerte, porque los matan ellos mismos o porque se lo entregan a otros, a los romanos, son los hombres religiosos. Lo que nosotros diríamos son los buenos. Y esto como que es casi impensado. Creyendo que tributan culto a Dios, matan a piedrazos a Esteban, primer mártir. A Santiago, que era de las comunidades allí como el guía. Y así muchos otros. Saulo perseguía a los cristianos, creyendo en su fe, porque era un judío piadoso, perseguía a los cristianos. Así que los discípulos tienen que tener claro esto, justamente porque los perseguían las mismas autoridades religiosas y los más piadosos. Y los tratarán así porque no han conocido ni al Padre ni a mí. No han conocido ni al Padre ni al Hijo, menos el Espíritu Santo.
Así que estamos en un momento, en un tiempo en el que Jesús nos dice: cuando venga el Espíritu Santo, el Paráclito, que yo les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que proviene del Padre, Él dará testimonio de mí. Y ustedes también, porque están conmigo desde el principio. Quería pedir en esta celebración eucarística por cada uno de nosotros, para que en este tiempo de la espera de la promesa de Dios de enviarnos su Espíritu, el Señor nos conceda este don de renovarnos totalmente en Pentecostés. Porque no solo nosotros, sino la Iglesia necesita totalmente de este Espíritu para caminar como Dios quiere.